Saludamos al economista Víctor Aguilar, él es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca. Economista Aguilar, el presidente de la República ha enviado su primer proyecto de ley económico urgente para que sea tratado por la Asamblea Nacional con su nueva constitución. Se trata de una normativa titulada para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto armado interno. El tema curioso es que lo ha enviado como económico urgente. Quisiéramos saber si encaja con, con el tipo de atributos que debe tener un proyecto económico urgente y también conocer sobre la calidad de este proyecto. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Gustavo. Económico urgente significa que debería tocar, rozar al menos algo que tenga que ver con las finanzas del Estado o con las finanzas del público en general, empresas o algún incentivo concreto en materia financiera. Y por lo visto, en lo que corresponde a incentivos tributarios, quizás eso esté sustentando de alguna manera para que pueda ser llamado algo económico urgente, pero quizás solo esa parte, ¿no? Lo demás no veo que tenga incidencia directa, sí indirecta, por supuesto, pero no una incidencia directa desde el punto de vista económico, financiero, como para que tenga sustento o argumento para el nombre de la norma. Que sin embargo creo que no es la parte sustancial, la denominación, sino los detalles, ¿no? Los detalles en la norma, que es lo que hay que discutir, pensar, analizar y estudiar. Los contenidos de carácter económico y cómo varía el escenario, sobre todo para esa amplia libertad que aparentemente tienen las mafias para hacer sus negocios en Ecuador, este proyecto intentaría cambiar este escenario. Pero las primeras observaciones que se han hecho en cuanto se conoció sobre esta información el día sábado por parte de juristas y constitucionalistas es que hay problemas en este proyecto debido a que hay varias pretensiones de reformar el Código Orgánico Integral Penal con reformas que podrían rayar con lo inconstitucional. Sí, parece que por ahí está el peligro. No es el caso, aquí no hay lechas chicas, pero sí hay que ver un poco más de lo que superficialmente indica la norma o la norma que se propone. Yo entendería que esto es materia pura y dura para juristas, para constitucionalistas, y que quizás por ahí ellos puedan observar algunas cosas que las profesiones diferentes a esa no podemos observar. Lo que sí queda claro es que quizás se tengan que aclarar cómo van a ser estos incentivos tributarios, que es la parte que a mí me llama más la atención en las zonas que son quizás ya de dominio, no sé si el término es muy exagerado, pero sí ya de dominio territorial de parte de los GDOs. ¿Cómo va a funcionar eso? Yo recuerdo, porque se suele hablar mucho, que no había forma en la antigua lucha del gobierno de Estados Unidos con las mafias locales, allá hace varias décadas en el dominio de Chicago por parte del famoso Al Capone, no había forma de agarrarlo si no era por la parte financiera y tributaria. No sé si esto es un símil, un parecido, o se pretende limitar la acción de estos grupos no a través de bala y pelea, sino a través de mecanismos financieros que pueda limitar su acceso a negocios y a flujos. No sé si esa es la idea o ese es alguno de los elementos que está considerando el gobierno, pero no se puede negar que algo de similitud hay con lo que pasó en las décadas de los 30 y 40 ya hace muchos años en Estados Unidos. Entre las principales motivaciones del gobierno se señala está el de tratar de detener ese crecimiento exponencial. Así lo dice el gobierno de los casos de extorsión, casos de secuestro en Ecuador, formas de crímenes que han aumentado muy significativamente en Ecuador. Quisiera preguntarle a usted si es que esa forma de crecer la criminalidad en Ecuador va también de la mano con esta economía informal, con el lavado de activos, con las actividades ilegales ahora evidenciadas también en la minería ilegal. ¿Qué tan importante, en otras palabras, es esta actividad delincuencial en la economía ecuatoriana? ¿Llega a tener ya efectos macro?
Sí, sin duda, y no ahora. Quizás ese crecimiento precisamente ha expuesto más el circulante que viene desde la economía oculta, desde la economía delincuencial. Aquí yo creo que alguna vez tuve la oportunidad de contarle esto, Gustavo, pero hemos hecho aquí estudios sobre la cantidad de dinero que no se está registrando en el PIB y que posiblemente está sustentada en economía oculta y no es poco. Llega al 40-45% del PIB total. Eso es una cantidad significativa. Sin embargo, creo que una actualización lamentablemente nos daría más dinero de la economía oculta. Y la gente lo ve eso, lo percibe eso en los negocios que aparecen y desaparecen o que no entiende por qué hay tal oferta en un mercado que es más limitado. ¿Se tiene alguna idea? ¿Se deduce algo de esa investigación, doctor Aguilar, de esa economía oculta sobre de qué fuentes de actividad viene y qué mecanismos son los que se utilizan para tratar de introducirlo en la economía formal? El estudio no puede o no pudo determinar la fuente porque es precisamente economía oculta, pero es todo lo que no tiene la formalidad del registro. Entonces, lo que hacemos es buscar a través de alternativas de medición. Una de ellas es, por ejemplo, la demanda de energía eléctrica. Si es que la demanda no se compara o no es coherente con otras medidas económicas, nosotros lo que deducimos es que quizás hay un incremento que no corresponde a la dinámica económica y que seguramente está siendo reflejo de actividades que no están registradas. Solemos usar uno, dos o tres métodos, pero esos tres métodos terminan concordando en números que son, que son importantes. Es decir, si es que el PIB es 100, el PIB ya medido por estas circunstancias o por estos elementos, en realidad es 140, 145. Entonces, claro, ¿de dónde uno explica ese exceso? Y el exceso es lo que está oculto. No es posible determinar exactamente cuál es el origen, pero sí sabemos que es de la economía oculta, de la economía subterránea. Hablar de un 40 a 45% del PIB es hablar de cifras realmente billonarias, cifras que, por ejemplo, se aproximarían o se equipararían a los depósitos bancarios. Sí, sí, la cantidad de dinero es esa. Es un número muy, muy importante. Además, este ejercicio hicimos ya hace muchos años, hicimos uno inicial en el 2010 y luego un docente retomó la investigación y lo hizo el cálculo 3 o 4 años atrás y concordaban, es decir, los incrementos eran manifiestos. Así que yo confío en que eso está bien elaborado y lamento que los números sean tan altos, pero yo digo, más allá de la técnica que hayamos usado, sí hay una percepción bastante generalizada y quizás bastante clara de que hay negocios que están siendo utilizados para lavar dinero, pese a las exigencias y a los controles que el Estado indica tener. Este estudio que usted señala fue realizado por la Universidad de Cuenca, Sí, por un docente de esta facultad, sí. siendo una investigación, digamos que con origen local, se ha podido detectar en qué medida este tipo de problemas afectan a la economía local, a la ciudad de Cuenca, a la provincia de La Suay. Bueno, quizás aquí lo curioso, por poner una denominación, es que ese dinero que está circulando no solamente dinamiza negocios que son o que tienen el origen de la economía oculta, sino también dinamiza otros tipos de consumo, que no me quiero aventurar a decir que es algo positivo, porque no lo es dinero sucio, pero sin duda dinamiza varios sectores de la economía y eso tiene efectos multiplicadores. Pero claro, el origen del dinero está basado en una serie de elementos delincuenciales y de perjuicio para la sociedad, pero es dinero que circula y que está generando dinamismo. Eso es cierto, quizás si cabe el término, lamentablemente es cierto. ¿Ingresaría dentro de esto el dinero de las remesas, de lo que producen los emigrantes, o estos de alguna manera están más sujetos a una bancarización?
No, ese dinero es absolutamente limpio porque ingresa por canales regulares, ingresa por la banca, va a la banca y no es en absoluto comparable con el dinero de la economía subterránea. El dinero del migrante es sumamente importante para esta economía y para la economía nacional, pero quizás está ya en cantidades que pueden ser ya sobrepasadas por la economía oculta, por la economía subterránea, sabiendo que Veíamos, el dinero migrante es importantísimo, ¿no? veíamos, perdón, una estadística reciente que es importante que usted, sobre todo la Facultad de Economía, lo corrobore, que el dinero por la migración en Ecuador lidera en relación al PIB de cada país, lidera en Latinoamérica con algo más de un 5% del PIB. Esa es cifra correcta, suena correcta. Sí, sí, y además ha venido incrementándose paulatinamente y ha habido recientes récords de que ya sobrepasamos los 7.200 millones, que es una cantidad importante, ya llegando a los 7.500 es mucho dinero. Por eso hablaba yo de récords de remesas, que sin embargo, creo yo, y esto es algo de lo que hay que preocuparse con toda la seriedad que implica, es que quizás empecemos a ver menos dinero de migrante por las restricciones generales que está poniendo particularmente Estados Unidos. Yo siempre he dicho que eso es algo que lo que hay que preocuparse porque es más que vital el dinero que ingresa de nuestros migrantes. Cantidad de dinero que de alguna manera explica también el por qué hay todavía una clase media importante en la provincia de La Suay, provincia del Cañar, también a pesar de esa asimetría que se observa en la distribución de los fondos públicos desde Quito. Sí, yo creo que quizás es difícil ponerle un número o darle un porcentaje de importancia de del dinero migrante en la economía local, en la economía de Azuay, Cañar y otras provincias, sobre todo las provincias del sur, pero yo creo que es sumamente importante, quizás más importante de lo que muchos analistas o gente que está investigando crea, inclusive más allá de la percepción habitual de un ciudadano de a pie. Yo creo que es más importante de lo que creemos y en esa medida tenemos que preocuparnos para ver, sobre todo que ese flujo no decaiga. Retornando al tema de ese dinero ilegal que fluye y tan masivamente más allá de la economía formal, doctor Aguilar, ¿cómo está influyendo esto en la vida del país? Es 45% del PIB, cifra astronómica. ¿Se podría eventualmente, si es que esta guerra que continúa el gobierno y que lo propone en este decreto ejecutivo es efectiva? ¿Qué efectos tendría si se podría reducir, por ejemplo, a la mitad este dinero, este circulante que tan masivamente está dentro de la economía ecuatoriana? ¿Qué pasaría? Claro, este es un país dolarizado, ¿no? Y en esa medida necesita que el dólar esté circulando, que ingrese y que circule. No sabemos cuánto de ese dinero está saliendo. Supongo que por mecanismos irregulares, sin lugar a dudas, dudo que se bancarice. O si es que lo hace, tendrá que ser de una forma muy fina, muy técnica, como para que ese dinero se formalice en la banca. Pero ese dinero que circula y que no se registra, seguramente una gran cantidad va hacia los dueños del dinero, que no creo que todos estén en el país, no creo que todos estén en el Ecuador. Esto es más difícil de lo que uno cree, porque hay mediciones que no se pueden hacer porque precisamente están ocultas. Ni siquiera son difusas, son completamente ocultas. Y creo que la lucha está en descubrir en dónde están y cómo están. Por supuesto que habría afectación. No sabemos en qué medida, pero si es que deja de circular una cantidad importante de dólares, esos negocios, esos consumos que habitualmente vemos quizás se vean disminuidos. Es muy difícil estudiar esto. Es muy difícil determinar origen, medida y dimensión, pero lo que se hace son esfuerzos con la información que nosotros podemos aproximar o referenciar a raíz de buscar técnicas que nos den un poco de luz sobre esto. Por eso llegamos a esas cantidades y creo que sería útil volverlo a medir.
creo que podríamos hacer un esfuerzo aquí para volver a medir, a ver qué ha pasado en estos últimos 4 años desde la última medición. En principio se podría pensar que este primer proyecto de ley que ha enviado el Ejecutivo al Legislativo estaría bien sustentado en el principio contra ese crecimiento logarítmico, como lo ha descrito el régimen de la criminalidad, y en función de eso de la economía informal. Claro, porque lo que hay que hacer es también estudiar o analizar qué tan reemplazable sería por actividades formales lo que está ocurriendo informalmente. Mientras no tengamos un sustento o las posibilidades de hacer formalmente ciertas cosas, de meterles en la economía formal y limpia algunas actividades que quizás no despegan precisamente por aspectos tan importantes como la inseguridad o por este crecimiento exponencial de las extorsiones y de esas actividades que no permiten que los negocios crezcan. Peor aún, lo que están provocando es que algunos negocios no solamente no crezcan, sino simplemente desaparezcan. Pues claro, tiene que haber, desde el lado de la formalidad, de la economía sana, tiene que haber posibilidades de que se cree empresa, se cree empleo y se generen recursos. Ahora, ¿qué tipo de mecanismos piensa usted podría o debería utilizar el gobierno para combatir a esa economía informal? Estrategias que deberían ser fuertes, efectivas, pero que también tienen esas camisas de fuerza de que tienen que estar enmarcadas en la Constitución, tienen que respetar derechos humanos y otros principios básicos del buen convivir. Es difícil esto porque parece que no hay todavía, más allá de la norma que se plantea, no hay un mecanismo sumamente claro como para que nosotros sepamos o podamos al menos discernir por dónde va, quizás aquí cabe, nunca mejor dicho, por dónde van las balas. Entonces, en esa medida, en esa dimensión, saber qué es lo que va a ocurrir o cómo debería ocurrir es algo que todavía está muy opaco a la vista, porque la norma seguramente por la constitución actual de la Asamblea se va a aprobar, pero no sabremos a medida cierta los efectos o qué resultados tenga mientras no esté aplicable. Sí, yo comparto algunos temores. El tema aquí es que no paguen justos por pecadores. Y quizás ese es el mayor temor que se ha, se ha puesto de manifiesto estos últimos días, desde el sábado que tuvimos conocimiento de la norma. Y es claro también que para lograr éxito en esto, no se puede esperar exclusivamente una acción del gobierno nacional, del gobierno central. Se trata de un tema multidisciplinario en el cual tiene que involucrarse también la sociedad, la ciudadanía, el sector privado. Sí, esto requiere un plan integral, con la integración precisamente de todos los actores posibles. O sea, por supuesto, el sector privado, sin duda alguna el aparato público, pero también la academia. Es un plan en toda su extensión. No creo que solamente este elemento en particular que estamos discutiendo ahora pueda resolver el asunto. Creo que es mucho más complejo, pero sin duda alguna, esta cantidad de dinero de la que venimos hablando, Gustavo, y que anda circulando, que antes quizás era informal pero sana, ahora yo creo que cada vez es más de la economía delincuencial, porque hay actividad informal, pero es simplemente el trabajador honesto, el emprendedor que por diversas circunstancias no ha querido formalizar su actividad, no quiere registrar, pero es o era sana, ahora está siendo reemplazada a pasos crecientes por solamente la informalidad, pero la delincuencial, y eso es lo que realmente preocupa, ¿no? ¿Cómo podría la academia convertirse también en parte de la solución? Yo creo que nuestra tarea es entregar información para que quienes tomen decisiones lo hagan informadamente, es decir, con criterios y con objetividad. Esa es nuestra tarea. Nosotros necesitamos tener los medios claros y expeditos para seguir informando, para seguir analizando, para seguir estudiando. Yo creo que esa es nuestra tarea y medida de eso hacer las propuestas para la toma de decisiones. Creo que hay que saber cómo está el asunto para poder tomar decisiones adecuadas.
Y esto se da en circunstancias bastante difíciles para el país, cuando se encuentra el fisco en una situación muy compleja. Recientes análisis dan cuenta de que el gobierno tiene que conseguir para financiar el presupuesto de este año una cifra cercana a los 20.000 millones de dólares. Y este año es difícil, pero el 2026 es peor, porque seguramente cuando lleguen los vencimientos de deuda de 2026, esos 20.000 millones de ahora van a quedarse cortos, va a ser una cantidad superior. Lamentablemente, la única posibilidad de cubrir financiamientos anteriores es conseguir financiamientos nuevos. Esto es ir un poquito hacia adelante para seguir pateando la pelota, pero una cantidad de dinero en esa dimensión es difícil de conseguir. Es una tarea difícil conseguir. Habrá que buscar alternativas, observar todas las opciones posibles, pero evidentemente el Estado está obligado a conseguir esa cantidad de dinero. Para finalizar, doctor Aguilar, además de estas intenciones de desarticular a la economía criminal, a la economía informal, ¿qué otros pasos tiene que dar el gobierno particularmente para activar la economía formal, mejorar las condiciones de oportunidad y empleo para los ecuatorianos? Claro, el crear un ambiente seguro para que los negocios se desarrollen es el primer paso, pero simultáneamente, es decir, teniendo dos pies en ambos mundos, en el del combate y en el del incentivo en serio, formal, es algo que tendría que hacer. Hay que buscar los mecanismos para que la gente pueda hacer lo que tiene ganas de hacer, en el sentido de crear empresa, generar recursos, formalizarse. Tiene que haber una política simultánea a esta del combate a la inseguridad para que la gente se sienta tranquila de hacer las cosas que puede hacer. Hay que eliminar una serie de trabas para la creación de empresas. Hay que disminuir o aliviar los controles innecesarios que algunas empresas tienen que someterse para desarrollar su actividad. Y hay que incentivar la creación de empleo a través de medios más adecuados, más accesibles para la gente. Nosotros tenemos muchas posibilidades de hacer buenas cosas con la educación, pero no necesitamos recursos, no necesitamos que nos dejen hacer. Creo que ese sería, de alguna manera, los mecanismos que hay que contemplar. Pero, insisto, mientras no se resuelve el tema de inseguridad, no hay negocio que crezca, no hay negocio que aparezca. Bien, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Con mucho gusto, Gustavo. Declaraciones del economista Víctor Aguilar, PhD, es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Cuenca.